Buenos días alumnos, buenos días. ¿Me Hola, escuchan buen bien? buen Buenos día. días. Sí, sí. Bueno, bueno, aquí estamos otra vez con clases virtuales eh, y parece esto sigue. Así que el lunes, por lo que tengo entendido, continúa el paro, así que el lunes también van a ser virtuales. Ustedes me preguntarán cuándo vamos a tener el parcial. Esa es una pregunta que yo también me hago, porque como nosotros tenemos clases los lunes y los jueves, por ahora será el jueves que viene, no nos queda otra. Lo que estoy segura que les va a ir brillante, porque con tanto tiempo que han tenido para estudiar, no creo que tengan ningún inconveniente. El problema es que no podemos asistir a la facultad y el examen tiene que ser presencial, salvo que los tomáramos otro día, que obviamente no podemos por el tema de la facultad, no por nosotros. Nosotros iríamos otro día. Así que bueno, estamos ahí con la primera parte. Se va a sumar a la... Hoy sí o sí empezamos con la segunda parte porque ya no podemos demorarnos más. El cronograma estaba previsto para la semana pasada. O sea, yo empezaba ya con con la segunda parte, pero bueno, no daba. Yo sé que el jueves pasado usted tenía la cabeza en el parcial, entonces con Carlos decidimos que no les diera tema nueva, pero ahora ya no puedo atrasarme más. Así que hoy vamos a empezar con la segunda parte del procedimiento que responde a el tema de ilícitos tributarios. Por un momento, ¿podrán prender las cámaras? Así los veo un segundito. ¿Mm? Así sé quiénes están y yo tampoco estoy pintada ni arreglada como cuando voy a la facultad, pero bueno, acá estamos. Hola, Muy profe. bien. Hola, hola, hola a Mira, yo todos. soy Aparte, Gabriel. ¿saben qué Mi feo cámara que es no hablar funciona, con un nombre? aunque lo tengo activado, ¿Cómo? pero mi cámara no funciona aunque lo tengo activado. Está bien, quédate Pero tranquilo, igual, ¿no? Una cosa es un caso y otra cosa es todos que me aparecen con la cámara no. apagada. Porque es Bueno. horrible, de no sé qué feo es hablar a nombres. Sí, seguro. Es muy feo. ¿Mm? Eh, no sé si entienden, si no entienden, no les veo las caras de nada. Entonces, prefiero, si es posible, que tengan la cámara prendida. Si alguno tiene un problema, obviamente lo disculpo. Y aparte pueden apagarla en un momento y volver, no hay problema. Eso no hay problema. Bueno, vamos a empezar. El tema que vamos a iniciar hoy eh, tiene mucho que ver con el derecho, como todo el procedimiento fiscal, pero en particular empezamos el análisis del derecho y de una rama del derecho que es el derecho penal. Con lo cual vamos a empezar a utilizar herramientas del derecho penal, que ustedes se van a ir familiarizando a medida que vayamos analizando los temas, para cuando terminemos allá a fines de noviembre, principios de diciembre, no sé cuándo es que termina el cuatrimestre, no sé cómo va a ser este año, va a ser tan complicado, tendríamos que dar la ley penal tributaria. Pero para ese momento ustedes ya van a tener algunos conocimientos de derecho penal. Entonces, por esa razón es que empezamos hoy. ¿Mm? Entonces lo primero que voy a tratar es de compartir la pantalla, que no me estoy viendo. Acá. Bien. ¿Ya está? ¿Ustedes la están viendo? Sí, se ve, profe. Perfecto. Sí, sí. Ok. El título dice infracciones y sanciones, procedimiento administrativo y penal. ¿Mm? ¿Por qué aparece la palabra administrativo si yo les estuve hablando de que empezábamos con el derecho penal? Porque acá vamos a iniciar todo con la parte administrativa. ¿Mm? Porque si bien vamos a hablar de derecho penal, el procedimiento es administrativo, porque lo inicia la Administración Federal de Ingresos Públicos, que está en el ámbito administrativo. Cuando hablamos de infracciones y sanciones, eh, hay algunas cositas que me parecen importantes. Nosotros cuando empezamos
en la otra parte hablar de las verificación y fiscalización. ¿Se acuerdan que hablamos de la percepción del riesgo? ¿Se acuerdan de eso? Creo que sí, porque todavía no dieron el parcial. ¿Se acuerdan de la percepción del riesgo? Alguien que me diga que sí, por favor, porque estaba en el material que les mandé, además. Sí, sí, decía que ¿Se solamente acuerdan cumplía los con las círculos? obligaciones y existía la ¿Eh? percepción de riesgo. Que decía ¿Cómo? que el cumplimiento de las obligaciones tributarias se le llevaba a cabo solamente si existía esa percepción de riesgo, si no, el contribuyente no Exactamente. lo iba a hacer. Parecía que el contribuyente, si no ve riesgo, tiende a no cumplir. Exactamente. Bueno, evidentemente todo está ligado, ¿no? O sea, ahora ya pasamos y, bueno, supongamos que a pesar de esa percepción de riesgo, el contribuyente no cumple. A veces no cumple porque no puede, a veces no cumple porque no quiere. Y el no poder, no querer es muy importante, porque es lo que le pasa al sujeto desde el punto de vista de cometer la infracción. ¿A ustedes no les pasó alguna vez esto? Miren, van con el auto, ¿no? Los que manejan saben, y estacionan en un lugar que era de noche y resulta que estaba la senda amarilla y no la vieron. Y realmente no la vieron. Y estaban apurados porque llegaban tarde a algún lado, dejaron el auto y se fueron. Cuando volvieron, ¿qué pasó? El auto no estaba más. Se lo llevó la grúa. En ese caso, ¿qué es lo que hizo la persona? Quiso que el auto fuera llevado por la... O sea, sabía que se lo podía llevar. Ni siquiera sabía porque él nunca se imaginó que ese lugar estaba en amarillo. Ahora, si él ve que está en amarillo y dice, bueno, lo estaciono igual total, por ahí no me agarran. Él sabía lo que pasaba. Igual cometió. Digo este ejemplo un poco que nos pasa a todos, nos ha pasado todo alguna vez, o lo conocemos al menos, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a analizar en este capítulo. No es lo mismo que yo sepa que algo está prohibido, vamos a decirlo de una manera, y lo haga, a no saber que lo está y lo cometo. Lo puedo cometer por imprudencia, por impericia, por desconocimiento. Entonces la cosa cambia notablemente, o a pesar de conocerlo y saberlo, lo hago igual porque quiero hacerlo, porque no me importa. Entonces, esto es un poco lo que vamos a analizar durante este capítulo que vamos a empezar hoy, y que no creo que lo terminemos, pero que vamos a avanzar bastante. Bien, hecha pequeña esta introducción, como siempre pasa en el derecho, lo que hay que analizar es la naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica, en este caso, de las infracciones y sanciones tributarias. Para eso, vamos a pasar a la filmina siguiente, y fíjense que nos vamos a situar en tres teorías existentes que hablan de la naturaleza jurídica de esta sanción. Son la teoría, y lo voy a decir en otro orden a pesar de cómo están escritas ahí, la teoría administrativista, la teoría penalista y la teoría tributarista. Ustedes miran, ¿por qué me altera el orden? Porque van a entender mejor si yo se los explico en este orden. La teoría administrativista primero, la penalista y por último la tributarista. ¿Por qué la tributarista? Porque la tributarista es una fusión de ambas. Por eso la dejo para ti. ¿De qué trata cada una de ellas? Bueno, la teoría administrativista, bueno, perdón, en forma previa tengo que hablar de algo que vamos a mencionar más de una vez y que se refiere a lo que se conoce como nombre del bien jurídico protegido. En el derecho penal en general, y en todo el derecho que hay sanción frente a una infracción, está siendo un bien jurídico. ¿Sí? En el caso de la teoría administrativista, lo que se protege es el interés público. Distinto que protege
el derecho penal, Profe, se le corta. es el Hola, interés de los particulares. profe, ¿Cómo? desde que empezó con bien jurídico no se le entendió nada porque se cortó todo el tiempo. ¿Y ahora? Ahora se escucha mejor, pero se cortó todo. Bueno, empezamos de vuelta. Sí, a mí Hola, había hola. aparecido un cartelito, pero es un problema de internet, ¿eh? Claro, No puedo sí, hacerlo. sí. Se dice Gracias. que es inestable. Había aparecido un cartelito que dice la conexión de internet es inestable. Debe ser eso. Digo que el bien jurídico protegido por la teoría administrativista es el derecho tributario. El bien jurídico protegido por el derecho tributario es el interés público, mientras que el que protege el derecho penal es el interés de los particulares. Por eso es que en esta teoría, ante infracciones tributarias, es lo que dice la teoría, corresponden sanciones indemnizatorias. ¿Qué quiere decir? Las sanciones son como una devolución frente al hecho cometido. Por eso se consideran que son... Fíjense ustedes, cuando ustedes estacionan mal un auto, ¿qué hace la municipalidad en Pilar o el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Capital? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué nos cobran? Una Te multa. cobra una multa, te deja un Una papelito multa. ahí. Sí, por lo menos una multa. Esa multa tiene carácter indemnizatorio, ¿sí? Porque está absolutamente, en ese caso, dentro del derecho administrativo. O sea, ahí ven claramente lo que es. Y lo que les voy a decir más, algo más. Si estamos en la fase administrativista, lo que se castiga es el hecho objetivo. Esto es, yo estacioné mal el auto, lo siento mucho, tienen la multa. Ustedes pueden decir, no, lo que pasa es que estacioné mal porque me sentí mal, tuve que ir a un toilet urgente. Todas esas razones, lamentablemente, no van a ser escuchadas frente a la multa que me va a aplicar la Ciudad de Buenos Aires o la Municipalidad de Pilar o lo que sea. ¿Por qué? Porque es objetivo, estacioné mal el auto, punto. La parte subjetiva en esta teoría no es tenida en cuenta. No sé si entienden la diferencia. Objetivamente cometí el ilícito de estacionar mal el auto. Corresponde la sanción. En cambio, y acá vamos a ver la gran diferencia, en la teoría penalista la cosa cambia. Porque acá, por supuesto que esta teoría considera que el ilícito tributario forma parte del derecho penal común, y acá el bien jurídico tutelado, el bien jurídico protegido, ¿se acuerda que era el interés de los particulares? Es la hacienda pública. ¿Qué es la hacienda pública? La recaudación. Y por lo tanto, los que sostienen esta teoría dicen que les son aplicables al derecho tributario todas las normas del derecho penal. Además está que ahí vamos a encontrarnos que hay penas de prisión, multa, inhabilitación, porque la conducta es penal. Y para ello los remito al Código Penal propiamente dicho, en el artículo 5, en el cual se refiere a lo que acabo de mencionar. En esta teoría, y acá valga la importancia de la teoría, vamos a ver que no solamente se analiza el hecho objetivo, sino que también se tiene en cuenta la parte subjetiva de la conducta. Por ejemplo, ¿lo quise hacer o lo hice por imprudencia, por negligencia? Acá cambia el análisis de la conducta y obviamente va a cambiar la pena, en este caso, que puede ser una multa, puede ser una clausura, etcétera, etcétera. Pero el elemento subjetivo se incorpora en el análisis. ¿Hasta acá me entendieron? Es importante porque es la base de todo. Sí. Bien. Vamos a seguir hablando de esto, así que no se preocupen. Pero para hacer la primera análisis.
Y la última teoría, en realidad, es un mix de las dos primeras. Porque, primero que nada, no distingue entre delito y contravención. Para esta teoría, todas son infracciones por ilícitos tributarios y su naturaleza no es exclusivamente penal. ¿Y por qué no es exclusivamente penal? Porque esta teoría, y como ustedes saben, el derecho tributario así lo es, se funda en el principio de la autonomía del derecho tributario. El derecho tributario se considera autónomo y por lo tanto, si el derecho tributario dice algo diferente a la norma penal, priva el derecho tributario. Es decir, lo que quiero fundamentar acá. La teoría tributarista apoya la teoría penal, pero si el derecho tributario dice otra cosa, como el derecho tributario es autónomo, priva lo que dice la norma tributaria. ¿Está bien? Por eso digo que es un mix, pero está más del lado penalista que del lado administrativo. Ya estamos, ¿cómo se llama esto? Definiendo la naturaleza jurídica. Si ustedes me preguntan a mí qué opino, yo estoy absolutamente de acuerdo con la teoría penalista. Y yo no solamente yo, sino la mayor parte de la doctrina está de acuerdo con la teoría penalista. Por eso es que nosotros vamos a analizar los principios penales y vamos a analizar todos los ilícitos desde el punto de vista de la teoría penalista. ¿Está claro? Son muy pocos los casos en que vamos a usar la teoría tributarista. La mayor parte de todo el análisis va a estar en la teoría penalista. Bien, pasemos entonces a los principios penales. Los voy a explicar uno por uno, ¿sí? El primero de todos, la legalidad. ¿Qué significa esto? Legalidad. Para que algo sea ilícito, tiene que estar previsto por el legislador. ¿Ustedes escucharon la frase que lo que no está prohibido está permitido? Sí, ¿Alguna vez lo deben escuchar? sí, sí. Bueno, a esto me refiero. Para que algo tenga una sanción, tiene que haber una norma que lo prohíbe, o que diga que eso está mal. A eso se llama legalidad. O sea que dentro del derecho penal, nada está. Fíjense que el Código Penal empieza a describir los delitos diciendo, el que matare, le corresponde tal sanción. El que hiciera, o sea, primero describe la ilicitud. Si lo que yo estoy analizando no está en el Código Penal, no es castigado. Por eso cada tanto se revén las normas penales y se introducen a lo mejor nuevas ilicitudes o nuevos delitos. Y hablando de la parte de las sanciones tributarias pasa lo mismo. Para que esté castigada por una norma penal, tiene que estar dentro de la ley. En este caso está dentro de la ley de procedimiento. Pero de la misma manera, o sea, la legalidad. Y fíjense que del otro lado decimos tipicidad. ¿Por qué decimos tipicidad? Porque cada uno de los delitos es un tipo penal. Entonces, para que esté dentro del ámbito penal, tiene que haber un tipo penal. Tipo penal, llamémosle, no sé, no presentar la declaración jurada en términos, o no presentarla.
no sé, emitir, no entregar la factura en el momento de la venta. Todo eso tiene que estar escrito para que luego sea sancionado. Tiene que estar en una norma penal. Por eso hablamos de legalidad y del otro lado hablamos de tipicidad, porque muchas veces vamos a hacernos referencia a los tipos penales en este caso. ¿Mm? Otro principio penal que vamos a utilizar, el de inocencia. Ustedes escucharon hablar de la inocencia. ¿Qué significa la inocencia? A ver, ¿qué saben por el principio de inocencia? Aparte, muchos de estos principios, ¿dónde están? ¿En qué norma? En la penal. Sí, pero además, por sobre todas las normas, ¿quién está? La La Constitución. Constitución. Claro. Entonces, ¿la inocencia qué significa? Que todo el mundo se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario, ¿no es cierto? Bueno, y fíjense que del otro lado ponemos principio de la duda. ¿Mm? Frente al principio de inocencia, que además surge de la norma propia de la Constitución Nacional, tenemos el principio de la duda. Como se presume inocente, yo no puedo directamente decir, usted hizo tal cosa, porque a lo mejor la hizo, pero la hizo bajo determinada. Ahí viene el aspecto subjetivo, ¿no? No sé, por ejemplo, no presentó la declaración jurada, ¿sí? No la presentó. Pero resulta que no la presentó porque hubo un corte de luz general de 5 días, qué sé yo, voy a exagerar, porque también uno no puede esperar el último día de un temor, aunque tiene el derecho de hacerlo. Y bueno, y por eso no pudo presentar la declaración. No sé, estoy pensando. Entonces, a eso me refiero con el principio de la duda. No puedo castigarlo a alguien premeditadamente porque en principio se cometió el ilícito. Voy a tener que darle la posibilidad de que se defienda esa persona. Prohibición de analogía. ¿Qué significará esto? ¿Qué les parece a ustedes? No importa que se equivoquen. Estamos acá para... ¿Qué les parece? ¿Qué es la analogía? Algo análogo es algo igual, algo parecido, algo. Exacto, exacto. Entonces, Entonces, prohibición de algo que, no sé. supónganse que ustedes van a las normas que establecen los ilícitos y no está exactamente la que buscamos, no está previsto. Y decimos, bueno, pero esta se parece. ¿Le puedo aplicar eso en materia penal? Lógicamente les digo, no. No. No se puede aplicar analógicamente un ilícito a otro. Si el Código Penal, llamémosle Código Penal, inclusive a la Ley de Procedimiento Tributario, en lo que hace a este aspecto, no tiene previsto la aplicación de una norma específica, caso puntual, no se la puede aplicar. No será sancionado, porque no se puede aplicar la analogía. Está prohibida en el derecho penal. ¿Está claro? Y acá sale el otro lado. Entonces, ¿qué necesitamos para aplicar la certeza? 100% tiene que estar descrito el hecho que yo estoy analizando en el código penal, ley de procedimiento o donde surja el régimen sancionatorio. ¿Está bien? ¿Hasta acá seguimos bien? ¿Está claro? Sí. Sí. Bien. Y acá vamos a empezar a usar cosas que escuchamos todos los días en los medios, en los diarios. Vieron que todo el mundo, no sé por qué todo el mundo habla de derecho penal. Los periodistas son especialistas en derecho penal. Y a veces se mandan cada burradas. Pero la mayoría bastante bien, se ve que estudian. ¿Viste? Un principio penal es el principio de la irretroactividad. En realidad, no es solamente del derecho penal, sino del derecho en general.
Si hoy saco una ley, hoy, 17 de octubre, en principio yo no se la puedo aplicar a un hecho que cometí el 1 de octubre. ¿Me siguen? Por ejemplo, si hoy yo digo que hoy está prohibido, no sé, prohibido ir a la facultad en jeans, qué sé yo, decir hoy. Pero resulta que yo tengo la prueba de que fueron durante todo el año. Entonces digo, bueno, entonces todo el año 2024 voy a sancionar a todos los alumnos que fueron en jeans a la facultad. Esto es lo que no se puede hacer. Cuando voy a castigar algo es paralelamente. Por eso hablamos de retroactividad del bien. Sin embargo, y abajo dice, ley penal más benigna. ¿Qué significa esto? Si la norma que dicto hoy favorece al infractor, ahí sí voy a aplicar la ley penal en forma retroactiva. Ejemplo, si en enero del 2024 la sanción era, no sé, 100.000 pesos, y hoy sale una ley que dice que para ese ilícito la sanción es 20.000, y todavía no lo juzgaron, el juez debiera aplicar la multa de 20.000 y no la de 100.000. ¿Por qué? Porque la ley penal actual es más benigna. Entonces ahí es donde se produciría la retroactividad, porque la ley penal es más benigna. Pero no al revés. Si en enero del 2024 la multa era 20.000 y hoy sale una ley que dice que la multa es 100.000, si yo cometí la infracción en enero del 2024, la multa que me corresponde es de esa y no me pueden aplicar la nueva norma de hoy. ¿Entienden lo de la irretroactividad y la ley penal más benigna? ¿Sí? O sea, en principio las leyes no son retroactivas, ninguna. En materia penal tampoco. Pero si la que se publica hoy es más benigna, es el único caso en que se va a ir para atrás. Y esto Profe, tiene pero que en ver algunos con... casos, perdón, pero en algunos casos ha podido ser, como por ejemplo la del monotributo de este año, ¿Cómo? que en algunos casos puede suceder, por ahí no es una ley penal, sino es un derecho, que eso sí capaz que sea retroactivo, ¿no? Como por ejemplo el monotributo de este año. Pero eso no es penal, Claro, ok. ¿entendés? Es una norma administrativa, Ah, ok. no es penal. Ok, ok, No, ok. no, no. Gracias. Bien, estamos hablando de principios penales en general. Ok. Y vuelvo a decir, con este tema, fíjense, la flechita dice imputabilidad. Es decir, quizás con esta ley penal actual, que es más benigna, el contribuyente no sea imputable. Hasta puede quedar fuera de la sanción. No, o sea, imputable. Imputable es cuando se demuestra o se en el proceso penal la posible culpabilidad. Posible porque todavía no está aprobado. Por ahora es imputable nada más. Lo dice el próximo, debido proceso adjetivo. Otra vez me pone el cartelito inestable. ¿Me escuchan ahora? Hola. Sí. Ahora vamos a Sí, de Porque rato se otra vez me había aparecido el cartelito por eso. Debido proceso adjetivo. Esto también está en la Constitución Nacional. Es decir, todo el mundo tiene el derecho a ser objeto de debido proceso adjetivo. Es decir, no puede un juez sancionarme de entrada, sino que me tiene que dar el derecho a una defensa, a ser juzgado por un juez designado con anterioridad al proceso, una serie de garantías procesales que obviamente el derecho penal reconoce y que nosotros vamos a utilizar.
Y en función a ese debido proceso objetivo, podrá surgir o no la culpabilidad, que es cuando ya de la primera instancia, que era la imputabilidad del sujeto, se pasa a lo que se conoce como culpabilidad, cuando después de este proceso se dice, no, este señor es culpable. ¿Mm? Y por último, y muy importante en materia tributaria, es el principio que se conoce como la inadmisibilidad de la persecución penal múltiple. Se lo conoce con el nombre en latín del non bis in idem. Este es el nombre en latín, non bis in idem. ¿Qué significa esto? Que no puede haber, escuchen bien, dos procesos para un mismo ilícito. No puede haber dos procesos frente a un mismo ilícito. ¿Sí puede haber dos sanciones? Sí, puede haber dos sanciones, pero en el mismo proceso. Es decir, no le puedo hacer dos juicios, para que entiendan, para cobrar, bueno, por un juicio le cobro la multa y por otro juicio le cobro la cláusula, por ejemplo. Esto ocurrió en nuestro sistema, les adelanto. Y fue una de las reformas que tuvo la ley de procedimiento hace mucho tiempo. Cuando veamos clausuras se los voy a contar bien. Pero eso es lo que no se puede hacer. Someter a un contribuyente, en este caso, este presunto infractor, a un doble proceso. Pero sí le puedo aplicar dos tipos de sanciones distintos dentro del mismo proceso. ¿Mm? Eso es lo que significa el non bis in idem. ¿Sí? Yo les voy a poner a disposición, hoy mismo, un material que yo tengo escrito. Es importante que hablemos de la bibliografía. Acá les recomiendo cualquier libro de procedimiento que tengan, es bueno, pero yo tengo para recomendarles el libro del 75 aniversario de la ley 11.683, creo que ya hablé antes de este libro, donde está hecho por todos profesores de la facultad. Y dentro de este libro hay 3 capítulos que se refieren a infracciones. Uno de esos capítulos lo escribí yo. Entonces, como lo escribí yo les voy a dar ese capítulo para que lo tengan. Los otros no se los puedo dar. Pero les doy este. ¿Y por qué les voy a dar este? Es de infracciones materiales, que es uno de los temas que vamos a ver. Pero al comienzo yo hago un raconto de los principios penales. Entonces, por eso les voy a dar el capítulo para que tengan ahí ya el material. Y después, por supuesto, para que veamos las infracciones materiales. ¿Está claro? Bueno, avancemos entonces. Bueno, acá les voy a dar un poquitito normas que ustedes debieran conocer, que no es la ley de procedimientos propiamente dicho, por ejemplo, y que tiene que ver con esto del non bis in idem. El Código Procesal Penal de la Nación dice en su artículo 1, nadie podrá ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. Ese es el non bis in idem. Nadie podrá ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. O sea, frente a un hecho hay un solo proceso penal. La Convención Americana de Derechos Humanos en el año 1969 dijo, artículo 8, inciso 4, el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. Si una vez que ya te sancionaron por un hecho, no te pueden volver a sancionar por los mismos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también del año, en este caso 1966, dijo en el artículo 14, inciso 7, nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado y absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país. Bien. Y luego de esta introducción, vamos a entrar de lleno en las infracciones y sanciones. ¿Qué son las infracciones? En este caso, vamos a hablar en general de las tributarias, ¿no? En general se dice que son vulneraciones
de normas jurídicas que establecen determinado tipo de obligaciones, en este caso tributarias, y que pueden ser formales o materiales. Y aparece dos palabras que vamos a tratar de diferenciar, que son los delitos y las contravenciones. En realidad, la diferencia entre una y otra palabra es solo cuantitativa, es decir, está referido al quantum de la sanción, porque ambas son ilícitos. Tributarios, ambas tienen naturaleza penal. Como que las contravenciones son de menor monto, ¿entienden? Es decir, la sanción que está prevista en ese caso es de menor monto, le podemos llamar contravenciones. En cambio, a cuando la sanción es de mayor volumen, y ya vamos a ver que las hay, hablamos de delitos directamente. ¿Sí? Pero en definitiva, los dos términos se refieren a contravenciones o vulneraciones a normas jurídicas, que pueden ser de tipo material o formal. Y también está bueno que ya nos vayamos interiorizándonos en algunos términos que vamos a usar y mucho. Ya algo les comenté yo algo, y es la culpa y el dolo. ¿Qué es la culpa y qué es el dolo, básicamente? Bueno, la culpa es cuando yo cometo el hecho porque no sabía que lo cometía, porque no conocía del tema, o por lo menos lo que digo. Muchas veces puede ser negligencia, impericia, y yo le agregaría otra palabra, imprudencia. ¿Sí? Negligencia, impericia, imprudencia. En cambio, es dolo. Cuando yo sabiendo que eso estaba prohibido y que eso era algo que no debía hacer, lo hago con intención y voluntad. Decido hacerlo a pesar de que yo sé que eso está prohibido. ¿Se acuerdan el ejemplo del auto que estacionaba mal? Bueno, ahora llevámoslo al ámbito tributario. Yo sé que si no presento la declaración jurada, estoy cometiendo el ilícito, pero no importa, no la presento. Y acá va a intervenir el dolo, obviamente en la medida que se pruebe esto, ¿no? Si yo la pensé ayer y la presento hoy, nadie puede hablar de dolo. No llegué, no la presenté, es una infracción absolutamente formal y me haré cargo de la multa en caso de existir. ¿Está bien? El dolo es otra cosa. Yo no presenté la declaración jurada porque yo estaba viendo cómo hacía para engañar al fisco en este caso, y hasta puedo llegar a cambiar la declaración para que me dé menos monto. Entonces ahí, probándose de que esto es así, evidentemente yo actué con la figura del dolo. Para la configuración del ilícito tributario dentro de la teoría penalista, yo les hablé de que era necesaria la presencia de los elementos objetivo y subjetivo. No alcanza solo con el elemento objetivo. Es absolutamente necesaria la presencia del elemento subjetivo. ¿Y esto, pues siempre así? No. En realidad, la inclusión del elemento subjetivo dentro del análisis de la figura del ilícito tributario parte de algunos fallos que se llaman los leading case o que introdujeron la teoría penalista en el ámbito del derecho tributario, en el ámbito del derecho sancionatorio, digamos. A partir de determinado tipo de fallos de la Corte Suprema de Justicia, como son, y en casi todas las defensas se mencionan, Parafina del Plata, 2 de septiembre del año 68, tiene unos añitos, ¿no? Usandizaga, Perrón y Julianena, 15 de octubre del 81, Wortmann, Jorge Alberto y otro, 8 de junio de 1993. Pero realmente, cuando se incorpora en la teoría penalista y
en el cual se introduce el elemento subjetivo es con parafina del plano, porque fue la primera. En las publicaciones que ustedes tienen, ustedes me imagino que tienen algo así, las leyes, ¿sí? Y si no las tienen, deberían tenerlas, que me parecen fundamentales. Hay un apéndice de jurisprudencia básica. Miren lo que les digo, jurisprudencia básica. Y está dividido por temas, inclusive. Por supuesto que todo esto lo pueden buscar en internet, hoy está todo, ¿no? Pero acá puede ser que está dividido por temas. Ustedes, a ver si yo encuentro acá alguno. Anticipos, inversiones. Verificación y fiscalización. Infracciones. Quizás acá está todo más actualizado, pero sí, acá por ejemplo en infracciones están infracciones formales, clausura, bueno, está todo por tema, omisión, ¿sí? Pero estaría bueno que por lo menos busquen la de parafina del plata para ver dónde se introduce esta figura del elemento subjetivo. Pero lo que les quiero recordar es que lean, por favor, los fallos que están en esta selección de jurisprudencia básica, porque me parece que es importante para que ustedes empiecen a entender la problemática de las sanciones tributarias. ¿Sí? Por lo menos en este tema me parece muy importante. Bueno, y fíjense acá, tratamos de una especie de resumen de todo el articulado de la ley 11.683 de los distintos ilícitos que están establecidos en la ley. Partiendo desde el artículo 38 en adelante, fíjense, 38, 38.1, 39, 39.1, 40, 41, 45, 46, 46.1 y creo que llega hasta el 48. Y acá, del otro lado, pusimos conducta para decir si estamos dentro de figuras culposas o dolosas en cada uno. Todo lo que es formal, que sería del 38 hasta el 40.1 seguro, es culposo. Y el 45, que está dentro de las figuras materiales ya, porque todo lo otro es formal, ya el 45 en adelante es material. Sin embargo, la falta de pago por omisión o declaración jurada inexacta también está dentro de la figura de la culpa. Por eso hablamos de omisión. De ahí en adelante priva la figura del dolo. Ya vamos a ver en cada uno de ellos cómo se manifiesta, pero este es un resumen de todo lo que está dentro de la ley 11.683. Y acá vamos a ver una clasificación de las sanciones, tipo de sanciones, y las podemos dividir en dos grandes grupos. Las que denominamos pecuniarias, que se manifiestan a través de multas, y las no pecuniarias. Es decir, que no consiste la sanción en el pago de una suma de dinero, sino tienen por objetivo otro tipo de sanciones. Por ejemplo, la prisión. Por ejemplo, la clausura. Por ejemplo, el decomiso de mercaderías. Y después les voy a dar otras sanciones que después vamos a ver que tienen características peculiares, como por ejemplo la cancelación de registros, la suspensión del contrato público y la publicación. Es decir, aparecer dentro de un listado de contribuyentes que no cumplieron con una obligación y también es una sanción. Si bien no es una sanción pecuniaria, tiene otro tipo de efectos colaterales, como puede ser no sé, aparecer en una publicación por no haber cumplido con una obligación, hace al contribuyente frente a sus clientes, les hace perder credibilidad. Entonces, es una sanción. Lo que pasa es que no se materializa a través de un monto de dinero, o cualquiera de las otras sanciones. Por eso está dentro de las no pecuniarias. Y además, la jurisprudencia
las ha tratado en particular como sanciones impropias. Ahora vamos a analizarlas. Miren. Las vamos a llamar sanciones impropias. Dice, la Corte Suprema de Justicia dice que son aquellas que no surgen del texto legal. ¿Se acuerdan cuando hoy hablamos de que para que algo esté permitido no tiene que estar prohibido? Bueno, en el caso de las sanciones no se puede aplicar una sanción si no hay una ley que lo diga. Sin embargo, la Corte ha establecido que se consideran sanciones, o sea, impropias, aquellas que no surgen de un texto legal como sanciones propiamente dichas. Por ejemplo, el caso del decaimiento de beneficios por incumplimiento de planes de facilidades de pago. Ustedes vieron que todos los planes de facilidades de pago tienen condiciones de caducidad. Caducidad significa que quedas fuera del plan y volvés a deber la deuda original. El decaimiento pero el problema está cuando ese régimen de facilidades de pago tenía beneficios, qué sé yo. Por ejemplo, ahora que está en este momento vigente un régimen que detrae intereses. Entonces, si yo por X razón no cumplo con el plan, ¿qué me va a pasar? Supuestamente no pago las cuotas que estaban previstas, a determinado número de cuotas, depende del plan, dice que el plan caduca. Si el plan caduca, renace la obligación original, pero renace con todas sus condiciones originales, es decir, con los intereses originales, etcétera, etcétera. O sea, pierdo los beneficios del plan. Entonces, eso se considera una sanción impropia. ¿Impropia por qué? Porque no está o no surge expresamente de un texto legal como sanciones propiamente dichas. Cuando a un contribuyente por X razones le dan la facturación tipo M, de nuevo, ahí nos encontramos con otro tipo de sanción llamada impropia, porque en definitiva al contribuyente cuando le da la facturación tipo M lo perjudica. Entonces, se lo está castigando en forma indirecta, aunque no esté en un lado diciendo que eso es una sanción. Otro caso es la baja de operador de comercio exterior. Baja de operador de comercio exterior. Pasa lo mismo. La cancelación administrativa de la CUIT. Cancelación administrativa de la CUIT. Esto pasa cuando, por ejemplo, pasan 3 años sin presentar una declaración jurada. Muchas veces lo que hace el fisco es le cancela hasta tanto cumpla con la presentación de la declaración jurada y no puedo emitir el certificado de quit. Y eso me impide que me facturen con el IVA discriminado. O el bloqueo de la constancia. Bueno, la cancelación administrativa de la quit es mucho más grave, ¿no? O sea, generalmente esto ya es con un contribuyente que hace muchos años no presenta nada, no hace nada, no cumple con nada. El bloqueo de la constancia de inscripción es cuando no, por determinadas razones, yo no contesté un requerimiento de la FIP. Como no lo contesto, la manera que tiene indirectamente de sancionarme para que lo haga es, te bloqueo la constancia, entonces no podés imprimir la constancia. Es una sanción impropia. Y otras medidas. Ustedes me dirán, ¿y esto está previsto en algún lado? Sí. A raíz de una modificación, mejor dicho, a raíz de una modificación que tuvo la ley de procedimiento, y en función de los fallos de la Corte Suprema, ¿se acuerdan del artículo 35? ¿Qué era el artículo 35? Era lo que la FIP podía hacer, lo que podía hacer y lo que no podía hacer. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Que yo se los dije. Que cada Sí, vez que el fisco tuvo que facultades. hacer algo, tuvo que modificar el artículo 35. Bueno, pues bien, hay un inciso H, que nosotros no lo vimos en su profundidad, pero ahora se los digo, que dice que la FIP podrá disponer medidas preventivas, la FIP podrá disponer medidas preventivas tendientes a evitar la consumación de maniobras de evasión tributaria y en lo relativo a la realización de determinados actos económicos y sus consecuencias. Es decir,
está previsto claramente en la ley de procedimiento la posibilidad del fisco de aplicar este tipo de acciones, porque antes no estaba. Y cuando no estaba escrito en el 35H, la realidad es que el fisco estaba haciendo cosas que no le estaban permitidas. Por ejemplo, la cancelación administrativa de la CUIP. Fue un tema que ocurrió hace muchos años atrás, pero que realmente el fisco hacía eso, y si el contribuyente se defendía correctamente, llegaba a la justicia, y por eso la Corte se expidió. Para que esto sea así, el fisco tiene que tener la facultad para hacerlo. Y hoy la FIP lo tiene por este artículo 35, inciso H. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, todas estas cosas que hace el fisco muchas veces que perjudican a los contribuyentes, el 35H le da la facultad para hacerlo. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Todo clarito? Bueno, me alegro. Como hoy la clase es muy teórica para ustedes, lo que vamos a hacer es pequeños cortecitos. Si les parece bien, antes de empezar voy a ver una filmina más y vamos a hacer 5 o 10 minutos de corte para que descansen un ratito y retomamos y después hacemos otro corte de 5 o 10. En vez de hacer uno largo, vamos a hacer 2 chiquitos. ¿Les parece? Porque como es muy teórico, y yo sé que el grado de atención va bajando. Y para mí es muy importante esta clase, porque es la base para ver todo lo que tenemos que ver. Entonces, hecha toda esta... Lo único que me queda en forma previa al corte es hablar de las sanciones y dividirlas en dos grandes grupos. La infracción a los deberes formales y el bien jurídico protegido es la facultad de fiscalización.